Elecciones en riesgo es lo que todos nos preguntamos después de conocer estos recursos legales que se están presentando ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que podrían generar o un retraso o una suspensión o algún otro tipo de incidente que frene las elecciones generales. Por lo menos así se está analizando. Estamos con el abogado constitucionalista Gustavo Mendoza, que nos acompaña vía Zoom. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días. Gerardo lo saluda. A ver, el recurso presentado por el diputado Guaitari ha sido admitido. Sin embargo, hay otros recursos. Por ejemplo, el recurso que ha planteado el ex magistrado Cusi, que habla de la igualdad entre ciudadanos, personas de la ciudad, y los pueblos indígenas. Por favor, explíquenos hasta dónde podrían poner en riesgo las elecciones. Buenos días. Con mucho gusto. Inicialmente debemos destacar que el riesgo está latente antes de la interposición de este recurso y claro, se profundiza ese riesgo o esa incertidumbre con la presentación. Sobre la primera consulta, este recurso o esta acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por el legislador Guaitari se enfoca exclusivamente a una norma que es justamente la resolución 202/2025, la convocatoria de elecciones generales. Justamente se enfoca en el aspecto que señala respecto a la paridad o equidad de género. Debemos tener presente que conforme cursa en la base de datos en el sistema del Tribunal Constitucional Plurinacional ya se encuentra esta acción interpuesta, pero en procedimiento se ha interpuesto el 15 de este mes. Tiene 5 días hábiles el Tribunal Constitucional para admitir. Va a revisar si es que cumple los requisitos establecidos en el artículo 24 del Código Procesal Constitucional de contenido, y si no, va a observar. Para la observación otorga 5 días para subsanar. Subsanado ello, puede admitir y generar el traslado a aquel órgano que ha sido el emisor de esta norma cuestionada como incompatible, contradictoria con la Constitución. Una vez notificado a este órgano, en este caso el órgano electoral plurinacional, tiene 15 días para que pueda emitir un informe. Con informe de respuesta o justificativo o sin informe, ya tiene el Tribunal Constitucional la atribución de emitir una resolución. ¿Qué plazo tiene? 45 días. ¿Quiénes resuelven? Una sala, la sala plena. Bueno, la ley 027 dispone que será sala plena, es decir, estos 9 magistrados, estos 5 prorrogados y estos 4 electos. Y ahí se encuentra la incertidumbre, la desconfianza del ciudadano. ¿Por qué? Porque si bien uno preside y 8 toman la decisión, las decisiones en sala plena son por mayoría absoluta, sabemos que quien preside es uno de los prorrogados. Y cuando existe empate, él puede dividir. Finalmente la mayoría todavía está en manos de los prorrogados. Esto que nos explica es todo el procedimiento en el caso de una de estas situaciones, uno de estos recursos legales, el tratamiento de uno de estos recursos legales. Y podrían presentarse infinidad de recursos si no se hace algo al respecto. Y la ley de preclusión podría evitar aquello, por lo menos así lo han planteado desde el Tribunal Supremo Electoral, ¿no es así? Correcto. A ver, lo que se busca es reconstituir, restablecer los procesos electorales en el marco de este principio de preclusión. Para claridad, lo que busca este principio es, una vez acabado una etapa, da pie a la siguiente sin posibilidad de retroceso. Eso garantiza la continuidad de un proceso electoral de inicio a fin, para evitar justamente la suspensión, las prórrogas y todo aquello. Eso está en riesgo también, por supuesto, con la participación de órganos extrapoder como el Tribunal Constitucional Plurinacional, que en una de sus sentencias ha desvirtuado este principio. Pero bueno, vemos también el lado positivo. Interpuesta esta acción, van a tener que debatir estos magistrados del Tribunal Constitucional, prorrogados y electos o legítimos. Y vamos a tener un indicio de lo que puede llegar a venir. Quizás se toma una adecuada decisión y se establece que es inoportuna esta acción. Pone en riesgo todo el proceso electoral. Y puede también el Tribunal Constitucional, en el marco de la responsabilidad de sus resoluciones, la doctrina señala que ello tiene que prever
el daño que puede emerger de su resolución, puede disponer, por ejemplo, si considera que es incompatible realmente, una inconstitucional a futuro. Es decir, todavía mantenemos la vigencia de esta norma, pero se exhorta al órgano legislativo que emite una ley acorde a la Constitución. Esa sería una adecuada resolución. Pero adicionalmente, podría versar su interpretación sobre el principio de preclusión. Entonces, ya les digo, podemos ver también el lado positivo de estas circunstancias. Nos puede dar una primera imagen de lo que va a ser el actual de este Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, y lo cierto es que al conocer este tipo de recursos, situaciones legales, nos viene a la mente lo más fresco que tenemos, que son las elecciones judiciales, que han sido demoradas y se han retrasado mucho por la cantidad de amparos constitucionales, por ejemplo, que han sido interpuestos. Correcto. La incertidumbre del ciudadano justamente se basa en ello. Tenemos un órgano electoral y un Tribunal Constitucional Plurinacional que, bueno, han tenido falencias evidentes que han repercutido en la vulneración de derechos de los electores. Bueno, respecto a este punto me parece importante destacar lo siguiente. Considero que más allá de que exista un justificativo pleno de que puede existir una equidad, de hecho existe en la Ley 026, en la Ley 1096 de régimen electoral y de organizaciones políticas, debemos entender el contexto en el que nos encontramos. Habitualmente pasa un filtro estas candidaturas por una elección preliminar dentro de las organizaciones políticas. Y ahí es cuando se establece en el marco de sus estatutos la equidad en la participación de estas personas que pretenden postular a ser candidatos a nivel nacional. Sin embargo, en este escenario se han omitido las elecciones preliminares, ¿correcto? Entonces, más allá de ello, más allá de simplemente exigir o basarse en una exigencia de un sector históricamente desplazado como es el género femenino, adicionalmente, si vamos a regirnos conforme la Constitución y la ley, debiéramos también tener equidad generacional, incluir en ese binomio personas de distintas edades generacionales. Entonces, por supuesto, genera una discusión mucho más amplia que no corresponde inicialmente al Tribunal Constitucional, sino que es debate dentro de un órgano legislativo. Ahí se debe resolver estos aspectos. Considero yo que más bien es más oportunista esta interposición de esta acción de acuerdo a los intereses particulares que persiguen estos sectores que la promueven y, por supuesto, no toman presente el interés de la colectividad general, la certidumbre que requiere para llegar a decidir y ejercer su derecho democrático al sufragio el 17 de agosto. Por supuesto, prácticamente todo lo que sucede en la política de nuestro país tiene que ver con defender intereses partidarios en primera instancia y después todo lo que significa la situación de la población, lastimosamente. Ya para terminar, a ver... Respecto... Sí. Respecto a su otra consulta, me decía, hay otras posibles interposiciones. Bien, usted ha citado a Gualberto Cusi, el ex magistrado. Evidentemente hemos escuchado en las horas previas, la intención de interponer. Debo señalar que no hay interposición alguna. Yo he revisado la página del Tribunal Constitucional y no existe ninguna interposición a su nombre, pero adicionalmente, no cualquier persona puede interponer una acción de inconstitucionalidad abstracta. El Código Procesal Constitucional señala que solo puede ser interpuesta por autoridades, como ser presidente, legisladores, nivel nacional, entidades territoriales autónomas, pero Gualberto Cusi no es un legislador, entonces no podría interponer. Bueno, seguramente a través de un legislador, por supuesto que sí, podría, y él argumenta, claro, que estaría la norma incompatible. ¿Por qué? Porque imposibilita en igualdad de condiciones participar de elecciones nacionales o proponer candidaturas a estas organizaciones de naciones y pueblos indígenas. Pero también ahí debo señalar que también existe una cuestionante porque no es el tiempo adecuado. Mire, él tenía la posibilidad de interponer quizás un proyecto de ley, ¿no? Mucho antes. Pero más allá de ello, existen 7 legisladores en la Asamblea
legislativa, en la Cámara de Diputados, que se denominan diputaciones especiales, que representan a las naciones y pueblos indígenas originarios. Podrían haber interpuesto oportunamente también un proyecto de ley. Ya le digo, pareciera que en este escenario priman más los intereses personales en particular. Esperemos que las autoridades tengan presente que debemos llegar oportunamente, si pretendemos respetar el derecho de los ciudadanos al voto, al 17 de agosto con una elección. Y una última situación que debo poner sobre el análisis. Sí. Este órgano electoral plurinacional que busca que se blinde las elecciones a través de esa ley que usted ha mencionado, de la preclusión, pero que adicionalmente busca que se incorporen en la ley 044 de juicio de responsabilidades, debe tener presente que ya está de salida. El 18 de diciembre de este año culmina sus 6 años de gestión. Entonces, esperemos que culminen de la mejor manera. No solo que no es compatible con la Constitución, esta intención de incorporarlos a la ley 044 de juicio de responsabilidades, sino que adicionalmente esta ley se ha convertido el día de hoy en una ley de blindaje, pero a la impunidad de las autoridades que incumplen la norma. Debo destacar que podríamos haber iniciado un juicio de responsabilidades para estos tribunos prorrogados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, no existe nada de aquello. Bien, Gustavo, muchas gracias por su tiempo, por esa explicación que nos brinda y esperemos que no sucedan más situaciones legales que vayan retrasando el posible o la posible fecha de las elecciones generales. Hasta otra oportunidad, que tenga buen día.